Dios les bendiga. Amén. Amén. Dios es bueno. Amén. Infinitamente bueno. Y una vez más le doy gracias al Señor porque me permite compartir con cada uno de ustedes la bendita palabra del Señor. Dios ha sido fiel con nuestra vida. Dios ha sido maravilloso. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén, que Dios es bueno. En el recorrido de estos domingos hemos estado compartiendo ¿sobre qué? Sobre las iglesias del Apocalipsis. Sobre las iglesias del Apocalipsis. Y cuando comenzamos esta serie les decía que no sabemos por qué, pero el libro de Apocalipsis es un libro que a veces nos cuesta leer, que le tenemos un poquito de temor leer, porque todo lo que sabemos de él muchas veces ha sido a través de películas, a través de documentales, pero todos ellos enfocados al juicio, enfocados a lo que va a acontecer, lo malo que será y lo desastroso, ¿cierto? El fin y castigo. Entonces, cuando pensamos en Apocalipsis, pensamos en el castigo, en el juicio, en lo malo. Pero cuando estuvimos compartiendo estos mensajes a las iglesias, pudimos ver a través de ellos que el mensaje que Dios, que el Señor Jesús quería transmitirle a la iglesia es el mensaje a través del cual les mostraba que Él les conoce, que Él nos conoce como iglesia, que sabe lo que acontece entre nosotros, pero también que nos hace unas recomendaciones frente a esas cosas que vivimos, que pasamos y que hacemos. Así que durante estos 7 domingos anteriores estuvimos hablando 7 mensajes que el Señor entregó a la iglesia. Con esto finaliza la primera visión que tiene Juan. Juan es a quien se le atribuye el libro de Apocalipsis. Juan, uno de los apóstoles, se le atribuye, se le dice que estando en Patmos, preso, allí recibió esta revelación. Y el capítulo 4, que es el que sigue, con el que vamos a hacer el cierre de este ciclo para reiniciar la serie con la que veníamos bajo el lema de la congregación para este año, es metanoia, transformación, ¿cierto? Un cambio de dirección en nuestra vida. El capítulo 4 cierra este ciclo que veníamos desarrollando. Y hoy vamos a hablar sobre la adoración celestial y vamos a ver cómo la iglesia es un producto que está en proceso. ¿Ok? Todo lo que alcanzamos a ver durante estos 7 domingos es para mostrar que la iglesia no es un producto terminado. La iglesia tiene cosas por trabajar. Y allí vimos cómo en medio de la iglesia aparecían todavía debilidades, habían diferencias, habían egoísmos, habían luchas, había pecado en medio. Y eso nos muestra que la iglesia no ha sido terminada. Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, dice. Es decir, preparada, como una novia se viste para la ocasión. Así está esperando Jesús que su iglesia esté preparada. Pero nos muestra que todavía nos falta. A todos nos falta, ¿verdad? ¿Cuántos ya están listos y preparados? Levante la mano el que dice, ya yo estoy lista. Que venga el Señor, que me encuentra preparadísima. Más preparada que un cumis. No, todavía nos falta. Amén. Necesitamos que el Señor siga haciendo la obra en nuestras vidas. Así que vamos a leer Apocalipsis capítulo 4. Dice Apocalipsis capítulo 4. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá
y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante al águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Esta segunda visión que tiene Juan contrasta con las visiones anteriores. El escenario cambia. ¿Cuál era el escenario en la primera visión? La tierra, ¿cierto? La tierra, y en la tierra las iglesias. Pero ahora la segunda visión cambia de escenario. ¿Y dónde está él? En el cielo. Y ahora él alcanza a mirar lo que acontece. La palabra que más se menciona ahí, ¿cuál es? Una palabra que se repitió muchísimas veces. El trono. 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 Y estaba el trono y 24 tronos, y los que estaban en el trono y sentados en el trono, y todo era el trono, ¿verdad? Él alcanza a ver cómo es la actividad de adoración en el cielo. Y creo, por lo que menciona tantas veces esta palabra, que algo que le llamó la atención a Juan fue el trono. Es la visión de un Dios que es rey. Quizás para nosotros es difícil dimensionar lo que significa que Dios sea un rey, porque nosotros no pertenecemos a una monarquía. Pero cuando alcanzamos a ver aún hasta ahora en los noticieros que presentan a la reina y cómo todavía se realiza un desfile y toda una serie de ¿cómo se llama eso? De protocolos, porque está la reina, ¿ok? Porque está la reina allí, y todo el mundo, eso que tiene que estar haciendo, pasos tiene que hacer. Para nosotros no es muy diciente. Un momento, pero para las monarquías sí es, y es muy importante. En este capítulo 4, vamos a notar las diferencias que hay entre la percepción que tiene la iglesia o Juan cuando menciona las iglesias, y la diferencia que hay con la adoración en el cielo. ¿Ok? ¿Cómo distamos?
Amén, amén. Amén. ¿Cómo necesitamos nosotros en nuestras problemáticas de lo que constituye la adoración en el cielo? La iglesia está en un proceso de aprendizaje para lo que vivirá, para lo que será cuando tú y yo lleguemos al cielo. Así que mientras estaba aconteciendo todo esto en medio de la iglesia, acontecen todas estas cosas porque todavía pasamos por ellas, en el cielo el Señor recibe adoración cada instante, cada segundo. Y la iglesia se está preparando para eso. Por eso, tú y yo debemos estar apercibidos de qué es lo que Dios quiere de la iglesia, porque tú y yo somos iglesia. Amén. Entonces, hoy vamos a mirar qué es lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos para prepararnos? ¿Qué constituye una verdadera iglesia? Entonces, al comienzo nosotros podemos mirar en esta lectura que el evangelista describe unos seres que están adorando y me llama profundamente la atención las palabras o los atributos que le reconocen a este Dios. ¿Cómo lo catalogan? Le dicen santo, 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 3 veces santo. Pero además le dicen que Él es el Dios todopoderoso y que es el que era, el que es y el que ha de ser. O sea, Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, haciendo mención a su eternidad. Dios es un Dios eterno. Entonces, estas palabras de estos 4 seres nos dicen 3 características de nuestro Dios. Y la iglesia que se está preparando para la adoración debe tener claro quién es el Dios al que adora. Que es un Dios santo, que es un Dios todopoderoso y que es un Dios eterno. Cuando nosotros nos referimos a la santidad de Dios, nos deja ver que Dios es un Dios sin fallas, sin mancha. Dios no tiene despropósito alguno con nosotros. Dios no tiene despropósito alguno con la humanidad ni con la iglesia. Es muy común que cuando nosotros tengamos situaciones adversas, le decimos al Señor, ¿cuál es la pregunta que le hacemos? Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿por qué permitiste esto? Señor, ¿por qué? Y en esa pregunta que todos se la hemos hecho al Señor, dejamos ver que aún no comprendemos completamente su voluntad, ¿verdad? Muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Y esto nos debe ver que el pensamiento de Dios está por encima del de nosotros. Dios es un Dios santo. No crea que algo que acontece a su vida es por maldad, que es porque Dios quiere perturbarnos, molestarnos. Todo lo que Dios hace por ti, por mí, lo hace por amor y para bien. Todo lo que el Señor ha creado lo hace para el beneficio de la creación. No hay despropósitos en Dios. No hay. Pero además dice que es todopoderoso. Y esto nos dice que no hay nada imposible para Dios. Es decir, que Dios no sufre derrotas. Una iglesia que es consciente de que tiene un Dios que jamás, jamás será derrotado, jamás ha perdido una batalla, es una iglesia que sabe a quién adora y que va a buscar adorarle todo el tiempo. Mire, ahora que estamos en estos tiempos de elección, siempre están pensando en quién es el que va a perder, en quién es el que va a ganar, pero nosotros tenemos un Dios que nunca pierde. Nunca ha perdido una batalla y nunca la perderá.
Así que su causa está en buenas manos. Porque no solamente tiene pensamientos de bien para con su vida, sino que además lo que se ha propuesto hacer con la iglesia no va a fallar. Tenemos el triunfo garantizado. Y lo último que le dice al Señor es que es el que era, el que es y el que ha de venir. Su eternidad. ¿Y sabe qué nos garantiza la eternidad de Dios? Que no tiene límites. No hay límites para Dios. A Dios no se le agota el tiempo. Dios no anda de carreras. Dios no anda de prisa. Nosotros queremos adelantar los tiempos de Dios, pero ¿cuándo? Abraham quiso adelantar el tiempo de Dios. ¿Y qué pasa cuando adelantamos el tiempo de Dios? Cometemos errores. Porque Dios tiene un tiempo perfecto. Hace unos días compartía en un lugar donde nos invitaron a orar que existe un tiempo perfecto de Dios. Y existe una voluntad perfecta de Dios. Y existe una voluntad permisiva de Dios. Cuando nuestros hijos llegan a nosotros, nos piden algo, uno dice, no, mi amor, no. Ay, pero por favor, mami, por favor. Que no, mi amor, que no. Porque uno sabe que eso no le conviene, ¿verdad? Pero como los hijos somos hijos, ay, venga, mami, venga. Ah, hombre, no seas mala. Ay, venga. Empezamos así. Y hay veces en las que nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, está bien. Como que uno cede. A pesar de que uno como padre es consciente que no, si le dijo inicialmente que no es porque considera que no es adecuado. Resulta que hace años aconteció algo semejante con un rey en Israel. El rey Ezequías. Ezequías recibe una palabra del Señor y le dice, vas a morir. Y Ezequías le montó la llorona al Señor. Ay, Señor, por favor, concédeme más, concédeme más. Ay, Señor, tú sabes cuando uno le monta la llorona a alguien, ¿no? Y el Señor dice en la escritura que le concedió 15 años más. Pero resulta que cuando nosotros estudiamos la vida de Ezequías, en esos 15 años nos damos cuenta que vivió para equivocarse. A los 2 años de haber hecho esa petición, engendró a Manasés. Y dice la escritura que no ha habido un rey más malo que Manasés. Malo. O sea que si Ezequías se hubiese muerto, no nace Manasés. Ezequías invitó a otros pueblos a que vinieran y contemplaran su palacio. Los mismos que después llegaron, sitiaron y se llevaron los tesoros. ¿Qué nos dice esto? Que él vivió esos 15 años cometiendo errores. El Señor le había dicho, ya, este es el momento de cortar tu vida, hasta aquí llegó, pero él le pidió tiempo extra. Y ese tiempo extra lo que hizo fue vivir para equivocarse. Porque estuvo dentro de la voluntad permisiva de Dios. Porque la voluntad perfecta de Dios, ¿cuál era? Que ya estuviera con el Señor. Así que cuando el Señor te dé una palabra, cuando Dios te muestre su voluntad, acéptala, porque es que Él no tiene despropósito contigo. Él sabe lo que es mejor para ti. Caminemos en la perfecta voluntad del Señor y no en su voluntad permisiva. Por eso es que el Señor Jesús, cuando ora en el Getsemaní, le dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús tenía un deseo diferente. Si quieres,
pasa de mí esta copa, porque eso era una copa amarga, era difícil, era dura. Pero al final le dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya, sabiendo que la mejor opción es la voluntad del Padre. Así que dígale a una persona que esté por ahí a su lado, la mejor opción es la voluntad del Padre. Amén. Lo mejor que tú y yo podemos hacer es confiar en la voluntad del Padre. Porque Él nos conoce. Entonces, una iglesia que se prepara para la adoración, que está buscando perfeccionarse, tiene claro estos tres aspectos de Dios: su santidad, su poder y su eternidad. ¿Ok? A ver, diga conmigo. Santidad, poder y eternidad. Esto lo debemos tener claro en todos los aspectos de nuestra vida. Cada vez que pasemos por una situación, cuando usted tiene una afección en su salud, usted le dice al Señor, Señor, uno, lo primero que reconozco es que tú no tienes despropósito conmigo. Tú tienes pensamientos de bien para mí. Dos, tú eres un Dios poderoso, todopoderoso. Lo que tengo, tú tienes el poder para quitarlo de mi vida. Amén. Y tres, tú eres un Dios eterno, no tienes límite. Tú lo haces en tu tiempo, a tu manera, conforme a tu perfecta voluntad. Amén. Pero miren ahora el reconocimiento no solo de Dios, sino también debemos reconocer quiénes somos nosotros. Y cuando habla de los 24 ancianos, estos 24 ancianos nos deja ver ya no solo el reconocimiento de Dios, sino la contraparte. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué dice que hacían estos 24 ancianos cuando escuchaban esas palabras de los cuatro seres? Se postraban y dice que arrojaban sus coronas delante de Dios. Una iglesia que entiende cuál es su papel, cuál es su posición. Es una iglesia que se está preparando para el encuentro del Señor. Nosotros, uno, entendemos que dependemos del Señor. La independencia nos separa. Porque nosotros como iglesia debemos ser conscientes que nuestra vida necesita depender de lo que Dios quiere hacer. Y al ser humano no le gusta la dependencia. ¿A usted le gusta depender? Luchamos por la independencia, nosotros queremos ser independientes. A nadie le gusta, salvo que tenga alguna psicológicamente algún. Nosotros nos gusta ser independientes. Generalmente. Nos gusta tomar nuestras decisiones, hacer lo que nos parece, pero el Señor nos invita a ser dependientes de Él. ¿En qué consiste la dependencia? Que cuando yo voy a tomar una decisión, primero la consulto con el Señor, espero su dirección y actúo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Tomamos la decisión, actuamos y después le decimos al Señor, Señor, ayúdame. Queremos que Él refrende nuestra voluntad, nuestra decisión. La iglesia necesita aprender dependencia. Que todo lo que nosotros hagamos, siempre estemos conscientes de que si vivimos, si existimos, si caminamos, si andamos, todo lo que hacemos es porque Dios lo permite. Dependemos de su gracia, dependemos de su misericordia. Dependemos del Señor. Como el niño depende cuando se está gestando de la madre, así debe ser la dependencia de nosotros para con Dios. En el Señor no existe rebeldía, sí, autosuficiencia.
En el Señor estamos todos. Como decía Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está fuera de mí no lleva fruto, porque no está pegado a la vid. Usted coge una rama y la corta de la vid y la pone afuera, ¿qué le pasa a esa rama? Se muere, se seca. Pero mientras esa rama, mientras ese pámpano también está pegado a la vid, va a llevar fruto. Así que el Señor eso es lo que quiere que nosotros desarrollemos. Pero además dice que ellos arrojaban sus coronas. ¿Eso qué es? Demuestran que él es mayor que ellos, a pesar que tienen corona, pues se muestran. Están diciendo que él es más grande, ¿verdad? Eso se llama humildad. Y sí que nos cuesta ser humildes. La gente utiliza el término, nosotros utilizamos el término humildad a veces para referirnos a aquel que no tiene muchos recursos. No, él es humilde. No todo el que no tiene recursos es humilde. Así es. Porque hay gente que no tiene recursos y tiene el orgullo bien alto. Y es arrogante. La humildad es una condición del corazón. Como el orgullo es una condición del corazón. La falta de recursos no califica con humildad. Ese es un término que se ha utilizado para ello, pero eso no es la verdadera humildad. ¿Qué significa ser humilde? Es delante de Dios, es el reconocimiento de nuestra inferioridad frente a Dios. No estamos entre iguales con Dios. Y el hombre ha buscado la manera de ser como Dios. Dios creó, el hombre quiere crear. Dios hizo, el hombre quiere hacer. Queremos competir con el Señor. Usted sabe que hay una cualidad, del Señor que es la omnisciencia. Y hay gente que si pudiera, se metiera en la mente de los demás para saber qué es lo que piensa. El omnisciente es Dios. Dios sabe lo que usted está pensando. En una ocasión, hace como 2 meses, me decía mi hija, mami, estaba viendo sobre los poderes, los superpoderes y eso que tenía que ser un cómic. Y entonces, mami, ¿cuál superpoder te gustaría que a ti para hacer la tarea? Entonces, mami, que yo pudiera saber lo que piensan todas las personas, que darle gracias a Dios que ven. Usted se puede imaginar que alguien supiera o que usted supiera todo lo que todos piensan. ¿Usted cree que habría amigos? Ni uno. Porque cuando usted coge rabia con su amigo, es ¿cierto? Con el hermano, con el papá, con los hijos. ¿Qué tal que usted supiera todo lo que piensan las 2 personas que tiene a su lado de usted? Lo que tiene detrás, la persona que tiene al lado, la que vive. No habría familia, no habría amigos, no habría nada, ¿verdad? Ni matrimonio, pero Dios es sabio. Y por eso no permitió que todos supiéramos los pensamientos del otro. ¿Quién conoce el pensamiento? Dice la Escritura, el Señor. Él sabe lo que usted piensa. Él sí lo conoce. Él sí sabe cuando usted ha tenido un mal pensamiento, un buen pensamiento, cuando usted coge rabia, pero está disimulando. Usted puede disimular con la cara, pero la mente la conoce el Señor. Usted puede decir palabras bonitas. ¿No le ha tocado decir palabras bonitas cuando usted está pensando otra cosa? Yo tengo una amiga que dice que tiene que la hipocresía alta, una cosa así. ¿Cierto? Que a veces le toca como que la hipocresía alta. Bueno, haciendo referencia que a veces nos toca disimular o hacer cosas o decir cosas que no pensamos, pero Dios las conoce. Amén. Entonces en nosotros a veces hay
orgullos, nos falta humildad. Y podremos engañar a los que están a nuestro alrededor, pero no al Señor. Por eso es que el Señor nos invita a que si alguno de nosotros tiene un concepto de sí mismo que no sea mayor del que de usted. ¿Sabe qué nos pide? Que pensemos de nosotros con cordura. Seamos cuerdos para pensar respecto a nosotros. Porque a veces nos creemos mucho o a veces nos creemos muy poco. Pero el Señor quiere que estemos equilibrados. Si hay algo que yo admiro del Señor es eso. Dios es un Dios de equilibrios. Amén. Dios, cuando creó, y pensaba en eso esta mañana, cuando Dios creó, lo primero que creó, ¿qué fue? ¿Qué fue lo primero que creó? No, ¿qué fue lo primero que? Ay, Dios mío, lo voy a meter en la escuela dominical. La luz. Dice, creó la luz y separó la luz de las tinieblas. ¿Sabe una cosa que yo estaba meditando respecto? Porque yo decía, Dios, todo lo que tú creaste es bueno. Y a nosotros siempre nos ha parecido la oscuridad, y la oscuridad es mala. ¿Cierto? Dios creó la luz. Y Dios separó la luz de la oscuridad. Dios no eliminó la oscuridad, ¿cierto? Dios la separó la luz de la oscuridad, hablando físicamente. Y yo me ponía a pensar en eso, es la oscuridad. ¿A qué puede ser bueno la oscuridad? Y me acordé, para dormir, ¿cierto? Para dormir. Usted se puede imaginar esos países donde no oscurece. Usted tiene sueño y el sol ahí. No hay como dormir con un cuarto oscurito, ¿verdad? Aunque hay algunos que le dan miedo. Pero esto nos muestra lo que le decía hace un momento. Dios todo lo hace bueno. Amén. Dios todo lo hace pensando en cada uno de nosotros. Cuando el Señor nos hizo, nos planeó, nos pensó. Así que cada uno de nosotros es una obra en las manos, una obra maestra de las manos del Señor. Entonces tenemos que erradicar de nuestra vida el orgullo y ser humildes. Isaías 6:5 es un pasaje que quiero leer, compartir con ustedes, porque nos da una visión también del trono, también del cielo, muy parecido a lo que acontece aquí en Apocalipsis 4. El profeta Isaías está delante del Señor y este es el capítulo que habla acerca de su llamamiento y en él dice que él está frente al Señor en su trono alto y sublime. Y entonces también escucha en el versículo 3 dice, y el uno al otro, hablando de los serafines, el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en el versículo 5 está la posición de él. Mira, ahí en el versículo 3 está hablando como los cuatro seres vivientes, ¿cierto? Toda esa adoración, todo ese concepto que en el cielo hay del Padre. Y en el 5 está la posición de Isaías. Y él dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Si ven, todo aquel que quiere estar delante del trono del Señor tiene que reconocer quién es. Y cuando Isaías estuvo frente al trono, se dio cuenta que era inmundo. ¿A usted no le ha pasado que usted compra, usted tiene un vestido blanco y usted va y compra un vestido nuevo blanco y guarda los dos? ¿Cómo se ve el vestido blanco suyo viejo?
como beige, como amarilloso, ¿verdad? Pero usted lo veía blanco. Solo cuando le pone el nuevo blanco, resplandeciente, entonces dice, sí, ya se metió, no está blanco, se metió, está sucio. ¿Cierto? La escritura nos dice que todas nuestras justicias son trapo de inmundicia delante de Dios. Todo lo bueno que tú y yo podamos hacer se opaca frente a la justicia de Dios. Él sí es justo cuando lo hacemos por contraste. Y esto le pasó a Isaías. Cuando él se presenta al Señor, se da cuenta de su inmundicia. La santidad de Dios revela el pecado del hombre. ¿Por qué cuando pecamos no queremos ir a Dios? Ay, no, Dios, Señor. ¿Por qué no queremos ir delante de Dios? ¿Por qué el que peca se esconde? ¿Por qué no peca públicamente? ¿Por qué nos escondemos? Porque la santidad de Dios revela nuestro pecado. Así que el Señor, a través de este capítulo 4, está queriendo mostrar para qué está preparando a la iglesia. Está preparando una iglesia que sepa quién es su Dios y quién es Él. La iglesia es un arma poderosa en la tierra. Usted sabe que en la escritura, en Romanos, en el capítulo 8, nos muestra que la naturaleza, escúcheme bien, la naturaleza completa está esperando la manifestación de la iglesia. La iglesia está puesta en la tierra para anunciar. ¿Para anunciar qué? Las buenas nuevas del evangelio, para traer esperanza. Pero la iglesia también está para denunciar. ¿Para denunciar qué? El pecado y toda obra de injusticia. La iglesia está para sazonar, para darle gusto. ¿Para qué se utiliza la sal? Para dar sabor. ¿Para qué más se usa la sal? Para conservar. Para preservar, para conservar. Para eso está la iglesia. Por eso es que Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Y ahí mismo dice, pero si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? La iglesia tiene que entender cuál es su rol aquí en la tierra y allá en el cielo. La iglesia está para proclamar a Jesús en todo momento. Y cuando tú eres consciente que eres iglesia, donde vayas, vas a llevar el mensaje del Señor. Vas a denunciar el pecado. Estamos en tiempos que, como dice la escritura, a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Estamos en tiempos en que decir que algo está mal, que es un pecado, entonces conlleva a que nos señalen de qué, de fanáticos, a que nos señalen como trogloditas, personas antiguadas, pero el pecado es pecado en todo momento. Lo que fue pecado antes sigue siendo pecado. Como dice el pastor Iván, el pecado no expira. El pecado es pecado siempre. Y porque usted comete el pecado toda su vida, no lo va a volver válido. El pecado es pecado. Amén. Y la iglesia está puesta para eso. Estamos en tiempos en los cuales si usted dice que algo no le agrada a Dios, entonces es visto como ignorante. Hace unos días, y de pronto uno jocosamente lo dice, yo no sé cuántos han visto, me imagino que todos, visto la noticia de la señora que dice que habla el lenguaje extraterrestre, alienígena, que ella habla con los alienígenas y cobra
no sé cuánto, 70 y pico de dólares, una cosa así. O sea, son $75, creo que me escuché. Cobra $75 y que para enseñarle a hablar el lenguaje alienígena. Oye, yo no sé quién está más tostado, si la señora o el que los paga. Y prefiere creerle a alguien que sale con eso a creer que Dios es el creador del cielo y de la tierra. ¿Cómo le parece a usted? La iglesia necesita prepararse. Por eso les decía, y este mensaje se titula, la iglesia es un producto en proceso. A través de las iglesias aprendimos que nos falta. A través del capítulo 4 hemos aprendido lo que la meta, a lo que tenemos que llegar, porque esa adoración celestial, esa es la meta de nosotros. Cuando entendamos plenamente quién es Dios y quiénes somos nosotros. Pero en ese proceso, iglesia, sé iglesia. Anuncia, denuncia y sazona. Amén. Dile a una persona, anuncia, denuncia y sazona. Anuncia, denuncia y sazona. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú nos has llamado como iglesia. Nos has invitado, Señor, a ser parte de tu iglesia, a ser tu novia, Dios amado, y tú nos estás preparando. Tú quieres hacer de nosotros personas diferentes, que no nos conformemos a lo que pasa a nuestro alrededor, que no vivamos conforme a las modas, que no vivamos conforme a lo que los demás están haciendo, como dice el dicho popular, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? No, Señor. Que vayamos siempre de camino hacia donde tú nos estás guiando. Sabemos que como iglesia nos falta todavía, que no somos un producto terminado, Señor, que somos un producto que está en proceso y que tú estás trabajando con nosotros. No estamos, Señor, lejos de esas iglesias y de esas problemáticas que aprendimos a través de estas iglesias del Apocalipsis. Y todavía nos falta para llegar a esta adoración celestial, para este entendimiento. Pero hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a comprender, a entender, a mirarte, Señor, como te miran estos seres, en tu santidad, en tu poderío, Señor, en tu eternidad. Poder decir nosotros también con el corazón convencido que tú eres santo, santo, santo. Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Amén. Porque tú, Señor, eres el Dios que nos ama y que nunca ha hecho nada para dañar nuestra vida. Ayúdanos también a entender quiénes somos nosotros, a reconocernos. Quita de nuestra vida el orgullo, la altivez, la independencia, Señor. Haznos dependientes de ti, Señor. Y ayúdanos a desarrollar mientras eso sucede. Acompañe, esté con nosotros el resto de este día. Bendícenos, guárdanos, bendice a Colombia, Señor, que tu voluntad se establezca en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Amén.